Ella era invisible, trabajaba de madrugada, evitaba los espejos y creía que nadie se fijaría en ella, hasta que la doctora más admirada del hospital entró en la habitación justo cuando se estaba quitando la bata. Hola queridos, antes de comenzar esta historia que ha tocado miles de corazones, déjennos saber en los comentarios, ya que la ciudad viene a nosotros. Y no olviden dejar su like y suscribirse al canal, ¿vale? Comencemos. Ella era invisible para el mundo, pero esencial para la vida de cientos de personas. En el Hospital San Felipe de Lima, todos conocían su eficiencia, pero pocos sabían su nombre. Nayla Rivas era como el oxígeno, indispensable, pero desapercibida. Eligió el turno de la mañana no por casualidad, sino por defensa propia, como quien prefiere la sombra al sol para evitar el riesgo de quemarse. A los 26 años, escondió su corazón bajo capas de silencio, como si cualquier exposición fuera una amenaza. Desde que tenía 7 años, cuando la llamaron ballena, delante de toda la clase y vio cómo su propio reflejo se desmoronaba, Nayla ha aprendido a ocupar menos espacio, a caminar más despacio, a reír más tranquilamente. De noche es mejor, dijo a sus compañeros, con una media sonrisa que no le llegó a los ojos. Menos voces, menos espejos. Se había convertido en una experta en borrarse para brillar ante los ojos de los demás. Y quizá por eso nadie notó a la inmensa mujer detrás de la insignia. Fue una noche como tantas otras, hasta que dejó de serlo. La alarma de la sala de neurología había sonado por una hemorragia repentina en el señor Galindo, y Nayla corrió a la cama 304, recorriendo los pasillos como una sombra decidida. Cuando terminó de ayudar al equipo y vio su uniforme empapado en sangre, decidió cambiarse rápidamente en la sala de descanso antes de volver a su rutina. El reloj marcaba las 2:46. Con el corazón todavía acelerado y las manos temblorosas, entró en la pequeña habitación, abrió la puerta y la cerró desde dentro, como siempre hacía. La tenue iluminación y el olor a café recalentado parecían abrazarla. Allí, por fin, pude respirar. Ella comenzó a desvestirse a toda prisa, quitándose la bata y poniéndose la blusa sobre la cabeza cuando oyó girar el pomo de la puerta. La puerta se abrió con un fuerte clic y antes de que pudiera reaccionar, Nayla se encontró frente a la figura que nunca esperó encontrar allí. El doctor Gael Salazar, el reconocido neurocirujano del hospital. Alto, impecable y siempre envuelto en una especie de silencio que intimidaba. Parecía tan fuera de lugar en esa habitación como ella en su presencia. Perdón, creí que estaba vacío. La luz estaba apagada, dijo, dándose la espalda de inmediato, con una velocidad casi desesperada. Nayla sostuvo su camisa contra su pecho, sintiendo que su rostro se incendiaba. «Maldita sea, ¿por qué ahora?», susurró. Fue entonces cuando el pomo de la puerta se cerró con un sonido metálico, seco e irremediable. Gael intentó darle la vuelta varias veces, pero el resultado solo fue mayor vergüenza. La cerradura falla cuando alguien da un portazo. Pasa todo el tiempo. Tendremos que esperar a que pase alguien de guardia, dijo sin mirarla. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Nayla se movió con cautela hacia el fondo de la habitación, poniéndose rápidamente la camisa mientras trataba de controlar su respiración. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar entre las paredes. «No te preocupes, ya estoy vestida», dijo en voz baja, pero firme. Gael dejó escapar un ligero suspiro y se giró lentamente. Había algo en sus ojos que la sorprendió. No era arrogancia ni juicio, fue una incomodidad genuina. «Soy terrible con los espacios pequeños», confesó, tratando de romper la tensión. Nayla lo observó durante unos segundos, todavía en guardia. Estaba atrapada en una pequeña habitación con el hombre más admirado del hospital,
vestida apresuradamente, con el cabello despeinado y la cara enrojecida. Y sin embargo, por primera vez, en mucho tiempo, no se sintió disminuida, solo vista. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio casi ritual. Gael permaneció apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados, lanzando miradas ocasionales al suelo, como si la incomodidad pudiera desaparecer. Naila se arregló el cabello con las manos, intentando sujetar los mechones sueltos en un moño improvisado, pero sus dedos temblaban más de lo que le hubiera gustado. Lo que debía ser solo un momento de retiro, un alivio entre una cita y otra, se había convertido en una exposición involuntaria, no de su cuerpo, sino de la fragilidad que tanto protegía. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio con una dulzura que la desconcertó. Naila asintió brevemente. Sí, acostumbrado a las emergencias. Y Gael, con una sonrisa tímida, añadió, ¿incluso cuando aparecen con batas de laboratorio e invaden tu privacidad? Ella se rió levemente por primera vez. Fue un sonido pequeño pero honesto, y en ese instante, el aire entre ellos se sintió menos pesado. Quizás fue el encierro en la sala, quizás el cansancio de los largos turnos o la ausencia de público. Pero Gael, que siempre había sido conocido por su postura impecable y rigidez casi militar en los pasillos, comenzó a hablar en un tono más relajado. Comentó sobre la madrugada en el hospital, sobre el mal café de la máquina, e incluso mencionó que había estado encerrado allí antes, en una situación similar. Naila escuchó, sorprendida por el hecho de que sonaba humano. Leí su informe sobre el señor Galindo, dijo de repente, sacando un cuaderno del bolsillo de su bata. Identificaste una variación en la presión intracraneal incluso antes de que los monitores la mostraran. Eso es raro. Ella se quedó congelada. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento y mucho menos de ese hombre. Solo trato de prestar atención a las señales, respondió sin saber dónde esconder la mirada. Gael inclinó ligeramente la cabeza y dijo, casi como si fuera un secreto, me di cuenta. Esas 3 palabras tan simples, tan directas, impactaron a Naila más fuerte que cualquier cumplido en su vida profesional. No se trataba solo de competencia técnica, se trataba de hacerse notar, para alguien que hasta entonces parecía inalcanzable. Ella se giró hacia un lado, fingiendo enderezar un estante, tratando de recuperar el control emocional. En su interior, una parte de ella gritaba que debía huir, que debía borrar ese momento antes de que echara demasiadas raíces. Pero otra parte, la que aún soñaba con ser amada sin tener que esconderse, rogaba quedarse un poco más. La gente suele fijarse en los gráficos, en los números. Se ve gente, dijo Gael con calma. La mayoría de la gente olvida que los cuerpos que tratamos tienen historias, recuerdos y vínculos. Naila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, sin poder detenerlo. Ella no lloraba de tristeza, sino porque escuchaba cosas que siempre había querido creer sobre sí misma y que nadie había tenido el coraje o el cuidado de decirle. Cuando finalmente lograron salir de la habitación, después de que un técnico escuchara los golpes en la puerta y abriera el pestillo, algo entre ellos había cambiado. No hubo ningún contacto, ninguna promesa, solo una mirada persistente del tipo que lleva el peso de una nueva conexión. Naila volvió a su rutina como si nada hubiera pasado, pero ahora los pasillos parecían menos fríos, como si una grieta de luz se hubiera abierto en algún rincón de su alma. La noche siguiente, cuando fue a buscar la historia clínica a la consulta de los médicos, encontró café todavía caliente en la mesa. A su lado, una nota escrita a mano con firmeza. Con leche, sin azúcar. G. Su corazón se aceleró. Desde afuera, caminó hacia la siguiente cama con la misma discreción de siempre. Pero por dentro, era como si corriera bajo un cielo sin nubes por primera vez. Desde aquel amanecer, los cafés empezaron a aparecer como pequeños mensajes
silenciosos, siempre en el mismo lugar, en el banco de la consulta de médicos, junto al expediente de cambios de turno. Neyla al principio fingió que era una coincidencia. Tal vez era una costumbre de Gael, un gesto que hacía a todos los empleados. Pero la cuarta noche consecutiva, al ver la taza humeante acompañada de una nueva nota. ¿Una noche larga? Espero que esto ayude. Ya no pudo fingir más. La letra era cuidadosa, casi meticulosa, como si temiera ser malinterpretado. Y sin embargo, cada palabra parecía haber sido escrita directamente para ella. Nayla comenzó a esperar el café como si esperara una señal del destino, una forma silenciosa de cariño en un mundo que siempre le exigía tanto sin darle casi nada a cambio. Fue como si Gael hubiera descubierto un lenguaje secreto entre ellos, uno hecho de cafeína, papel reciclado y una amabilidad silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No hubo declaraciones ni mensajes fuera del hospital. Todo ocurrió bajo el discreto manto del amanecer, cuando los pasillos se vaciaron y las luces tenues tiñeron las paredes de un tono casi cinematográfico. De vez en cuando, Gael pasaba por la estación de enfermeras solo para preguntar cómo estaban los pacientes, pero Nayla sabía que él quería más que números. Se miraron durante segundos más de lo necesario, como si cada gesto contuviera una pregunta tácita. Una vez apareció con 2 cafés. Pensé que sería más justo que lo bebiéramos juntos, dijo, extendiendo el vaso, con una sonrisa forzada. Se sentaron en la antesala de la sala de pediatría, donde los juguetes de colores hacían que todo fuera menos hostil. Hablaron de cosas sencillas. Los gatos que Nayla tenía en el pequeño apartamento, las mañanas que pasaba con su sobrino en el parque. Ella se rió de una historia sobre una cirugía que salió mal porque el paciente no le había dicho que se había tragado una moneda, y escuchaba encantado, como si nunca hubiera oído una risa tan sincera. Nayla empezó a sentirse diferente. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo antes de ir a trabajar y pensé en lo que llevaba puesto. Ella cambió su moño apresurado por una trenza lateral. Una noche se puso un lápiz labial claro, solo para quitárselo antes de bajar del autobús, riéndose de sí misma. No fue vanidad, era esperanza. Gael, por su parte, parecía más ligero. Los médicos y enfermeras comentaron que estaba menos tenso, más presente, y aunque nadie lo dijo abiertamente, sabían que algo había cambiado desde que él y Nayla se acercaron. Incluso Marina, la colega de Nayla, se dio cuenta. Estos cafés no son solo un gesto de amabilidad, bromeó una mañana al ver a su amiga guardar otra nota con una sonrisa tonta. Esto es cortejo, muchacha, y uno bueno. Nayla meneó la cabeza, intentando apartar la mirada, pero sus ojos revelaban lo que sus labios no admitían. Tal vez sea solo amistad, respondió. Y Marina, sin perder el tono, entonces es el hombre más romántico del mundo. Para ser amigo. El viernes siguiente, después de una difícil cirugía que terminó después de las 2 a.m., Gael se presentó en la clínica con bolsas bajo los ojos y el cabello un poco desordenado. Nayla estaba sentada con un cuadro en su regazo, registrando los signos vitales. Esperó un segundo y luego se acercó. ¿Cenarás conmigo mañana?, preguntó sin rodeos, pero con esa mirada amable con la que se había familiarizado. Ella tardó un tiempo en responder. Sintió frío en el estómago, como si todas las partes heridas de su autoestima estuvieran gritando a la vez. ¿Cena afuera del hospital?, preguntó, tratando de disfrazar su inseguridad con humor. Gael asintió. Como amigos, claro. Si eso te hace sentir más cómodo. Nayla se quedó mirando su placa por un momento. Luego miró sus propios zapatos. Finalmente murmuró: creo que necesito aprender a aceptar la amabilidad. Y sonrió.
como si comprendiera que había mucho más que una respuesta afirmativa, que se abría una puerta hacia algo nuevo. El día de la cena, Naila llegó a casa después de su turno con el corazón dividido entre la anticipación y el pánico. Abrió el armario como si buscara en un viejo recuerdo, buscando algo que le dijera quién era fuera del hospital. Tocó vestidos que no había usado en años, prendas que parecían pertenecer a otra mujer, una versión de ella que todavía creía que ser amada era posible. Eligió una blusa azul marino de tela ligera, con pequeños bordados en el cuello, y un pantalón que marcaba suavemente la cintura. Nada que llame la atención, pero aún así es bonito. Durante el baño, ensayaba respuestas, chistes, incluso sonrisas. «No es una cita», repitió frente al espejo, intentando convencerse. Pero había un nudo en el estómago que solo aparecía cuando algo importante estaba a punto de suceder. Antes de irse, miró su reloj por cuarta vez. Si cancelo ahora, lo entenderá. Pensará que estoy cansada, pero en el fondo sabía que lo que realmente quería era huir. Gael la esperaba en la entrada del restaurante con un blazer gris claro, una camisa de cuello abierto y ese aire despreocupado que solo los hombres acostumbrados a ser admirados pueden mantener. Al verla, le dedicó una sonrisa discreta, pero sincera. «Viniste», dijo, como si aún no lo creyera. Naila asintió, tratando de ignorar el impulso de bajarse la camisa o esconder sus brazos. El restaurante tenía una iluminación tenue, velas en las mesas y un suave fondo de jazz que daba al ambiente un tono casi onírico. Se sentaron cerca de la ventana, desde donde podían ver las farolas iluminando la avenida como un río de pequeñas estrellas artificiales. Al principio, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de películas antiguas y comidas favoritas de la infancia. Naila reveló que todavía hace empanadas con la receta de su abuela. Gael dijo que aprendió a cocinar por terquedad, luego de que su madre le dijera que solo sabría hacer suturas. Se rieron juntos. Por un momento, todo pareció fácil, pero a medida que llegaban los platos principales, algo dentro de Naila empezó a contraerse. Fue como si la realidad llamara a su puerta, recordándole que ese lugar, esa mesa, esa música, ese hombre no era su mundo. Ella escuchó a Gael, pero su mente vagó hacia escenarios paralelos. Las miradas críticas de los otros clientes, la idea de que él merecía a alguien a su nivel. Las voces del pasado que decían, «Nunca serás suficiente». Intenté apartar esas sombras, pero se infiltraban como el viento a través de grietas, invisibles. «¿Estás bien?», Gael preguntó, notando que ella movía su tenedor sin tocar la comida. Naila forzó una sonrisa. «Sí, solo estoy cansado». Él asintió, pero sus ojos parecían dudosos. Luego bajó la voz. «¿Hay algo aquí hoy que te esté molestando?». Aquella pregunta, dicha con tanta amabilidad, fue como un abrazo y una herida al mismo tiempo. Ella quería decirlo todo, que se sentía fuera de lugar, que no sabía cómo actuar, que pensaba que él era demasiado bueno, demasiado guapo, demasiado fuera de su alcance. Pero lo único que pudo decir fue, «No soy el tipo de mujer que normalmente se sienta a la mesa contigo». Y él frunció el ceño, confundido, pero sin interrumpírsela. «Sé cómo funcionan las cosas. Eres brillante, elegante, vives en este mundo de gente que parece sacada de una portada de revista. Y yo», Naila dudó, intentando contener la emoción. «Paso la mayor parte de mis días con los pies doloridos, sin maquillaje, sosteniendo las manos de pacientes que nadie más quiere atender». Gael permaneció en silencio por un momento. Luego se inclinó un poco hacia adelante sobre la mesa y respondió, «Y tal vez es exactamente por eso que no puedo dejar de pensar en ti». La frase fue sencilla, pero cayó sobre Naila como una ola cálida. La duda permaneció, pero ahora también había una chispa, peligrosa, seductora,
viva. El resto de la cena transcurrió a un ritmo extraño. Por fuera todo parecía tranquilo, pero por dentro Naila libraba una batalla entre el miedo y el deseo de dejarse llevar. Cuando se despidieron al salir del restaurante, Gael se limitó a mirarla unos segundos. «Gracias por venir», dijo, y Naila, en voz baja, respondió, «Gracias por invitarme». Él no intentó besarla ni le tocó la mano. Él simplemente sonrió y dijo, «Buenas noches, Naila». Cuando llegó a casa, se quitó los zapatos y se sentó en el sofá sin encender la luz. Se quedó allí durante largos minutos, sintiendo que su corazón aún latía aceleradamente. Había algo creciendo dentro de ella, algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Pero también estaba esa pregunta persistente, susurrando en el fondo de su mente, ¿y si todo esto es solo un encantamiento pasajero? A la mañana siguiente, Naila se despertó con la sensación de haber vivido un sueño del que todavía no quería despertar, pero también con un miedo que no podía nombrar. La cena fue real, la conexión estaba ahí, pero los viejos fantasmas regresaron más fuertes. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que perder. Y eso, para alguien que siempre había vivido escondido, era aterrador. El hospital, con sus luces frías y sonidos repetitivos, parecía haber adquirido nuevos significados desde la cena. Naila se movía por los pasillos con la misma precisión de siempre, pero ahora había un eco en cada paso, como si el mundo esperara de ella algo que aún no podía nombrar. Fue durante un cambio de turno, en la cafetería casi vacía, que escuchó por primera vez la voz aguda de Patricia Alvarado. La cardióloga no. Hablaba en voz alta, pero tenía el tipo de presencia que le permitía cruzar cualquier habitación. «¿Eres Naila, verdad? ¿La enfermera de noche?» La pregunta fue acompañada de una sonrisa aguda, como un bisturí acariciando la piel antes del corte. Naila respondió con un leve asentimiento, sintiendo que se le apretaba el estómago. Patricia se sentó frente a él sin ser invitada, apoyó el codo en la mesa y dijo con estudiada suavidad, «Has estado cenando con el doctor Salazar, ¿verdad?» No era una curiosidad inocente, era una trampa con un perfume caro. La conversación que siguió fue como veneno administrado gota a gota. Patricia no atacó directamente, pero su discurso estuvo lleno de medias verdades disfrazadas de preocupación. «Gael es encantador, lo sé. Tiene esa forma de mirarte como si fueras la única persona en el mundo. Pero así es él. Ya ha sido así antes». Naila intentó disimular su sorpresa, pero Patricia continuó. «No te juzgo, querida. Solo creo que es importante que sepas dónde te metes. Vi esta película con otras mujeres. Todas pensaban que eran diferentes. Ninguna lo era». Y luego, como si pronunciara la última frase, añadió, «Su familia espera ciertas cosas. Alguien como tú quizá no encaje en ese futuro». Se fue, dejando el café a medio terminar y el corazón de Naila hecho pedazos. Se quedó allí, mirando su propio reflejo en la cuchara de aluminio, sintiéndose de repente como si estuviera de nuevo en la escuela, con las mismas miradas que se burlaban de su cuerpo, de su cabello, de su existencia. En los días siguientes, Naila cargó con un denso silencio en su interior, como si algo se hubiera roto sin hacer ruido. Con cada nueva nota que dejaba Gael, la duda crecía como la mala hierba. Ella los leyó, pero no respondió. Los cafés seguían en el mismo sitio, pero ahora parecían rituales vacíos, como flores en las tumbas. Ella se odiaba a sí misma por eso. Odiaba haber permitido que un extraño plantara incertidumbre en algo tan raro y delicado. Pero también odiaba el hecho de que esa duda encontrara fácil refugio en su pecho. Fue como si Patricia no hubiera dicho nada nuevo, simplemente hubiera dado voz al miedo que siempre había vivido dentro de ella. El miedo a no ser suficiente, de ser, al final, solo una distracción temporal. ¿De verdad creíste que esto era real?
La cruel voz dentro de su mente susurró. ¿Crees que alguien como él elegiría a alguien como tú? Gael sintió la distancia antes de que Naila pudiera ocultarla. Él intentaba acercarse a ella sutilmente, pero ella siempre estaba ocupada, o de camino a una emergencia, o con sus informes retrasados. Una noche, después de verla salir corriendo de la sala de medicación, la siguió. La encontró en la terraza, sola, mirando la ciudad como buscando respuestas en el hormigón iluminado. «Naila», llamó suavemente. Ella no se dio la vuelta. «¿Qué está sucediendo?». Él insistió, deteniéndose a su lado. Hubo un silencio largo y sofocante, hasta que dijo, sin mirar, «Quizás me estaba engañando a mí misma». Gael frunció el ceño. «¿Conmigo?». Ella respiró profundamente, como si se preparara para cortar su propia carne, con la idea de que pudiera significar algo real para ti. Dio un paso adelante, con voz baja y firme. «¿Lo dices en serio? Desde el primer día». Naila, con lágrimas en los ojos, murmuró, «¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta que aparezca alguien mejor? ¿Alguien de tu mundo?». Gael sintió que se le oprimía el pecho, no de ira, sino de impotencia. «No es mi mundo, ¿qué importa? Es lo que siento cuando estoy contigo». Esa noche, después del enfrentamiento en la terraza, Naila no regresó al puesto de enfermería. Le pidió a Marina que cubriera las últimas 2 horas del turno y se fue, caminando por las calles de Lima, como si sus pies ya no tocaran el suelo. El viento frío del amanecer se sentía como si le cortara la piel, pero no era eso lo que la hacía temblar, era la confusión dentro de su pecho. Gael la había mirado con tanta firmeza, con tanto sentimiento, en sus ojos, y sin embargo ella dudaba. Era como si estuviera frente a algo que siempre había deseado, pero que no se sentía digna de poseer. Llegó a casa, dejó caer el bolso en la entrada y se desplomó en el sofá, con la cara enterrada entre las manos. Lloró como no había llorado en mucho tiempo, no de tristeza, sino de un miedo que no sabía cómo contener. Miedo a dejarse descartar, miedo a no poder afrontarlo si termina mal, miedo, en definitiva, a vivir algo demasiado bello para que dure. Gael, por su parte, pasó los días siguientes cargando con ese silencio que solo surge de la decepción. No era enojo, era decepción por no ser escuchado, por ser comparado con alguien que nunca fue. La buscaba cada vez que entraba al hospital. Dejé los cafés en el mismo sitio, aún sin respuestas. Caminaba por los pasillos esperando verla doblar una esquina, sosteniendo portapapeles, midiendo la presión arterial, distribuyendo calma con esa forma reservada de ser. Pero Naila parecía haberse disuelto, volviendo a su forma fantasmal anterior. La mujer que había empezado a conocer, la que realmente reía, la que hablaba de gatos y de su amor por los pasteles de carne, ahora había desaparecido detrás de una máscara fría y profesional. Ella volvió a esconderse, pensó Gael angustiado. Y por mucho que él supiera que su miedo no era sobre él, sino sobre todo lo que la vida ya le había hecho, dolía. Me dolió no poder protegerla de sí misma. Naila también lo extrañaba. Casi todos los días, cuando entré a la sala de descanso y vi la taza aún caliente con la nota silenciosa al lado, sentí que se me oprimía el pecho. Leyó las palabras, cada vez más cortas, cada vez más silenciosas, y se preguntó qué estaba haciendo. Pero entonces recordó las palabras de Patricia, las miradas de la gente que la rodeaba, la voz interior que le decía que nada de esto era para ella. Es mejor cortarlo ahora que enamorarse perdidamente después. Se repetía a sí misma, como un mantra. El problema era que ella ya se había caído. Ella estaba allí, entera, rodeada de una sensación de ausencia tan grande que el mundo parecía gris, incluso en los pasillos blancos e iluminados del hospital. Incluso Marina lo notó. «Pareces un cuerpo sin alma», dijo una mañana. Y Naila respondió en un susurro cansado.
tal vez en eso me he convertido. La separación entre ambos no fue oficial. No hubo final, no hubo lucha, no hubo cierre. Fue solo el silencio que creció entre ellos como un muro invisible. Entonces, un viernes por la noche, Naila recibió un mensaje de Marina por WhatsApp. Mañana habrá una cena benéfica para la Fundación Salazar. Gael estará allí. Tú también deberías estar. Naila respondió con un emoji sin emoción, pero mantuvo su teléfono en la mano durante horas. Pensé en eliminar la conversación. Pensó en bloquear todo, incluso lo que sentía. Pero en el fondo había una llama que aún ardía, un deseo de tomar posición, de no permitir que el miedo vuelva a gobernarlo todo. Sabía que si no lo enfrentaba ahora, si no se enfrentaba a sí misma, perdería algo que tal vez nunca recuperaría. Y así, esa noche, se fue a la cama con una decisión aún sin tomar. Quizás era hora de dejar de correr. Quizás era hora de luchar. Gael siempre ha sido un hombre que controlaba el mundo que le rodeaba con una precisión casi quirúrgica. En los centros quirúrgicos reinaba la calma en medio del caos. Sabía cómo detener una hemorragia, cómo tratar una insuficiencia cardíaca, cómo mantener vivo a un paciente en el límite de lo imposible. Pero allí, ante el silencio de Naila, se sintió perdido como nunca. Había una herida abierta que no sangraba por fuera, sino que lo carcomía por dentro, y no sabía cómo curarla. Fue un vacío cruel, porque el dolor no venía de algo que se dijo, sino de lo que dejó de ser. Las últimas interacciones entre ellos se habían vuelto automáticas. «Buenas noches, doctor. ¿Están bien tus signos vitales?», hablaba como si estuviera siguiendo el protocolo. Pero la mirada, aquella que solía sonreír incluso en momentos de cansancio, ahora estaba apagada. Gael pasó sus días tratando de convencerse de que era solo una etapa, pero con cada turno, con cada café que quedaba sin contestar, su esperanza se desvanecía como una anestesia expirada. Esa semana escribió y borró el mismo mensaje al menos 10 veces. «Necesitamos hablar. Te extraño. ¿Estás bien?». Pero ninguna de esas frases parecía digna de lo que yo sentía. Quería más que respuestas. Quería comprender qué era lo que lastimaba tan profundamente a Naila y por qué ella no le permitía ayudarla. Recordó el día en que ella le contó, con una risa tímida, que coleccionaba fotos antiguas de gatitos callejeros en un cuaderno escondido, o cuando, en la sala de pediatría, confesó que lloraba a escondidas tras perder pacientes. Aquella mujer, tan fuerte en el silencio y tan frágil en sus emociones, ahora se cerraba de nuevo sobre sí misma, y lo que más lo desesperaba era no saber si podía hacer algo. «Tal vez esté huyendo de algo que yo represento», pensó. «Tal vez soy el espejo de lo que ella cree que nunca podrá tener». Fue cruel amar a alguien que no se sentía digno de ser amado, y no sabía cómo luchar contra ello. Una mañana, después de un turno difícil en el que perdieron a un paciente joven debido a una insuficiencia cardíaca múltiple, Gael entró a la sala de descanso con el cuerpo exhausto y la mente en ruinas. Vio sobre el mostrador la taza de café aún intacta que horas antes le había dejado a Naila. Se acercó lentamente, como si mirara un recuerdo y no un objeto. Leyó la nota. «Hoy fue un día difícil. Pensé que un café podría ayudarte. G». Se sentó en la silla de la esquina, sosteniendo el vaso en sus manos, y se dio cuenta de que estaba temblando. Sentí frío, pero no era por el aire acondicionado, sino por la negligencia. Naila estaba allí, en el mismo hospital, en los mismos pasillos, pero era como si hubiera desaparecido de sus manos. Y lo más doloroso fue saber que el problema no era lo que él había hecho, sino lo que ella creía que él haría. Gael cerró los ojos por un momento, apoyó la cabeza contra la fría pared y sintió que algo goteaba. No era sudor, fue una lágrima, por primera vez en años.
Lloré por una ausencia que ningún bisturí podía coser. Más tarde, en casa, Gael deambulaba por el silencioso apartamento como quien camina entre fantasmas. Los estantes estaban llenos de certificados, cuadros premiados por la Federación de Neurocirugía, fotos con colegas en congresos internacionales. Todo allí contaba la historia de un hombre exitoso, pero ahora todo parecía una escena preparada. Abrió un cajón que apenas usaba y encontró, entre papeles y plumas secas, las primeras notas de Naila, cuidadosamente dobladas, guardadas como si valieran joyas. Uno de ellos dijo: «Gracias por el café, lo necesitaba más de lo que crees». Otro, más antiguo, tenía solo un dibujo de un gatito y un corazón tímido al lado. Gael pasó los dedos sobre el papel amarillento, como si intentara recuperar el tiempo perdido. «¿Por qué no me crees?», murmuró. Esta era la pregunta que lo atormentaba, porque no solo quería conquistar a Naila, quería ser el lugar donde ella pudiera descansar sin miedo. Pero, ¿cómo hacer que alguien se sienta seguro cuando su propia vida le ha enseñado lo contrario? El sábado llegó con un cielo nublado sobre Lima, como si hasta el clima tuviera incertidumbre sobre lo que sucedería esa noche. Naila pasó el día en silencio, rechazando las invitaciones de Marina a tomar café, evitando incluso a los gatos que normalmente la hacían sonreír. Se vestía y desvestía como si ninguna le quedara bien, como si ninguna versión de ella misma fuera suficiente para estar en la misma habitación que Gael. Al final de la tarde se sentó en la cama y se quedó mirando su propio reflejo durante largos minutos. La mujer que la miró todavía tenía miedo, todavía cargaba con los ecos de una infancia marcada por el rechazo, de una juventud sin espejos generosos, de una vida acostumbrada a servir, pero nunca a ser elegida. Pero también había algo más allí, un nuevo brillo en los ojos, una suave firmeza en los hombros. Naila sabía que no iba a cenar para recuperar a Gael. Fui solo, para demostrar que ya no necesitaba huir de donde la pudieran ver. El salón de baile del Hotel Bolívar estaba impecable, con inmensos candelabros que proyectaban una luz dorada sobre los invitados vestidos en elegantes tonos neutros. Naila entró con pasos firmes, aunque su corazón se sentía como un tambor apresurado en su pecho. Llevaba un vestido color vino de tela ligera que su madre le había regalado años atrás y que nunca se había atrevido a ponerse. Se recogió el pelo en un moño sencillo, dejando algunos mechones sueltos que suavizaban sus rasgos. La recepcionista dudó cuando llegó sola, pero pronto la dirigió a una mesa cerca del jardín colgante. Naila podía sentir que los ojos se giraban, algunos con sorpresa, otros con juicio, o tal vez era solo su mente, todavía condicionada a esperarlo. Pero entonces, entre los rostros que se giraron, había un par de ojos que ella conocía bien, de Gael. Estaba junto a su padre y algunos representantes de la fundación, pero cuando la vio, se detuvo a mitad de la frase. Fue como si todo el salón hubiera desaparecido por un instante. Solo estaban ellos dos. La mirada de Gael contenía todo lo que Naila había evitado durante semanas: anhelo, admiración y esperanza cautelosa. Él no sonrió de inmediato. Él simplemente la observó, como confirmando que era real. Y ella, de pie, sintiéndose por primera vez en ese lugar, sostuvo su mirada. Él no huyó. Él no bajó la mirada. Finalmente, Gael se acercó. El sonido de vasos, violines y conversaciones se convirtió en ruido de fondo. «¿Viniste?», dijo en voz baja, casi con incredulidad. Naila respiró profundamente, como si se preparara para saltar desde una altura que todavía le da miedo. Tenía que venir. No por ti, por mí, porque si me escapara una vez más, estaría diciendo que sigo siendo esa chica que se esconde al fondo de la habitación. Los ojos de Gael se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio, escuchando. Naila continuó:
con las manos temblorosas. Me das miedo, Gael. No por quién eres, sino porque me haces desear cosas que pasé toda mi vida pensando que no merecía. Gael dio un paso adelante, como si cualquier distancia entre ellos fuera absurda en ese momento. Entonces déjame luchar por nosotros. Y prisas, sin reglas, solo nosotros dos. Naila parpadeó lentamente sintiendo que todo su cuerpo temblaba. Ella todavía no sabía cómo sería el mañana. Aún no tenía todas las respuestas. Pero allí, esa noche, en aquella habitación llena de gente que no sabía nada de su historia, ella decidió no dar marcha atrás. Yo elegiría intentarlo. Y eso, para alguien que había vivido tanto tiempo protegiéndose, era amor suficiente. Gael extendió su mano. Naila dudó por un segundo. Luego lo sostuvo, no con la fuerza, sino con la entrega. Y fue así, de la mano en medio del caos social, que los dos decidieron empezar de nuevo. A partir de esa noche, la rutina entre Naila y Gael no cambió de manera espectacular. No hubo fuegos artificiales, ni promesas juradas bajo la luna. Lo que ocurrió fue algo más raro: consistencia. Se volvieron a ver en los pasillos del hospital, ahora con miradas que decían más que cualquier palabra. Cuando Naila llegó tarde a la estación, fue Gael quien le dejó el café con una nota que decía: «Hoy te extrañé a las 3:17. Cuando Gael salió exhausto de la cirugía, fue Naila quien le dejó una venda de gasa con una nota oculta: «Tú también necesitas cuidados». Los dos aprendieron a respetar el tiempo del otro. No se cobraban mutuamente los extractos diarios, pero se sorprendían con pequeños gestos. Un almuerzo rápido en un snack bar escondido. Un toque en el hombro al final de un turno duro. Un «llegué sano y salvo» a las 4 de la mañana. Su amor no gritaba, susurró. Y eso fue lo que lo hizo tan sólido. Con el tiempo, Naila comenzó a abrir espacios dentro de sí misma que creía que estaban encerrados para siempre. Dejó que Gael viera sus inseguridades sin tener que ocultarlas. Habló de sus ataques de ansiedad en la adolescencia, de la vez que casi abandonó la universidad porque no se sentía capaz. Gael, por su parte, reveló las cargas que llevaba detrás de su imagen de médico brillante, la presión de su padre, la sensación de soledad entre aplausos, el miedo a no ser querido nunca por nadie capaz de ver más allá de la bata. Juntos se convirtieron en una especie de refugio, el uno para el otro, y tal vez para sí mismos. Y cuando Gael recibió una oferta irresistible de un hospital en Boston, Naila sintió que su mundo daba vueltas, pero por primera vez no se quedó callado. Si eso es lo que de verdad quieres, lo entenderé, pero no voy a perseguir a alguien que no quiere quedarse. La miró, y lo que dijo lo cambió todo. No quiero irme, porque me enseñaste que el éxito sin amor es solo ruido, y ya no quiero vivir en silencio. Fue ese mismo fin de semana que canceló la propuesta internacional y comenzó a dedicar parte de su tiempo libre, algo poco común, al proyecto social de Naila en el barrio San Juan de Lurigancho, donde brindaba apoyo emocional a jóvenes enfermeras en formación. Verlo allí, con jeans y una camiseta sencilla, rodeado de niñas curiosas y madres desconfiadas, hizo que Naila se emocionara de una manera que no pudo contener. «De Des Moines, ¿verdad estás aquí, no?», preguntó una tarde. Gael sonrió con una taza de té en sus manos. «Y cada vez más lejos del hospital de lo que jamás imaginé que estaría». Ella se rió, apoyando su rostro en su hombro. Eso era lo que estaban construyendo, una vida posible, imperfecto pero real, con domingos de mercado, ropa lavada al final del día, turnos alternados y conversaciones susurradas antes del primer café. No era una historia de película. Estuvo mejor, era de ellos, y quizá por eso la propuesta de matrimonio no vino con ninguna fanfarria. Llegó un lunes lluvioso, en medio del lavadero, cuando Naila estaba doblando sábanas, y detrás de ella apareció Gael, con los ojos húmedos y la caja celeste en la mano.
¿Quieres casarte conmigo?, preguntó casi en un susurro. Naila se detuvo, con la sábana aún entre las manos, el corazón martilleándole en el pecho como si fuera a estallar. ¿Hablas en serio?, dijo con los ojos abiertos. Gael asintió. No porque lo necesitemos, sino porque quiero que mi vida tenga tu olor, tus horarios locos, tu loca catalogación de gatitos y tu forma de mirarme cuando crees que no te estoy mirando. Naila dejó caer la sábana al suelo y se rió entre lágrimas. Sí, respondió, 1000 veces, sí. Y ahí mismo, con el sonido de la lavadora girando de fondo, sellaron el inicio de un nuevo capítulo, sin aplausos, pero con esa paz que solo existe donde el amor ha sido sembrado con paciencia. La boda tuvo lugar semanas después, de forma íntima, casi improvisada. Un registro civil sencillo, 2 testigos y un ramo hecho por Marina con flores de su propio jardín. Naila lució un vestido beige claro, con el pelo suelto y los ojos brillantes, como si toda su vida hasta entonces hubiera sido solo un ensayo para ese momento. Gael sostuvo sus manos como si finalmente hubiera encontrado el centro de sí mismo. No había música alta ni invitados distinguidos, pero había verdad, y para ambos eso fue suficiente. Después, festejaron con un almuerzo en el tan pequeño departamento de Naila, ahora suyo, con gatos durmiendo en las sillas y la mesa puesta con empanadas, té de manzanilla y pay de limón hecho a las apuradas. Ellos se rieron, ellos lloraron, y cuando cayó la noche, se sentaron juntos en el porche y permanecieron en silencio, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una como estrellas del hogar. Fue allí donde Gael dijo, «Nuestro lugar está aquí, donde quiera que estés». No tardaron mucho en empezar a circular rumores por los pasillos del hospital. Algunos dijeron que Gael se dejó llevar, otros que Naila le hizo la enfermera. Pero a ellos no les importó. Aprendieron a reírse juntos de los pequeños males y a responder con amabilidad a cosas que antes les habrían hecho daño. Su amor era fuerte porque se construyó sobre el miedo, sobre los errores, sobre el silencio, porque nació de algo que ningún juicio externo podía tocar. Naila continuó trabajando en el turno de noche, pero ahora había algo diferente en ella. Sus pasos tenían ritmo, su mirada estaba tranquila, e incluso los pacientes más difíciles parecían rendirse más rápidamente a su presencia. Gael, a su vez, pasaba sus días dividiendo cirugías complejas con conferencias sobre salud emocional en comunidades desfavorecidas, algo que, antes de ella, nunca hubiera imaginado hacer. Por fin estaban construyendo una vida con sus propias manos. Una mañana, mientras el hospital dormía bajo luces fluorescentes, Naila y Gael estaban juntos en urgencias. Un grave accidente requirió la presencia de todo el equipo. Ella estaba cuidando a un niño con traumatismo abdominal. Él estaba ayudando a estabilizar a un motociclista inconsciente. Fueron horas de tensión, sangre y decisiones rápidas. Cuando todo terminó, se sentaron uno al lado del otro en el pasillo, con la espalda contra la pared y todavía respirando con dificultad. Naila se quitó la gorra, se soltó el pelo y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes lo que pensé hoy?, él preguntó. Que nunca habría sobrevivido a este cambio sin ti. Gael sonrió, pasándole la mano por el pelo, y nunca habría llegado tan lejos sin ti. No fue un cumplido. Fue una revelación. Marina apareció minutos después con 2 botellas de agua y un comentario burlón sobre las parejas que salvan vidas y aún parecen sacadas de una telenovela. Los 3 rieron, aliviados, cansados, felices. Gael tomó la mano de Naila y la apretó firmemente. ¿Aún quieres devolverme a la élite de Boston?, bromeó. Ella se rió. Solo si tengo que volver y buscarte con una escoba. Y en ese momento, aún con los ojos rojos y la ropa manchada de adrenalina y sudor,
Ambos lo supieron. Ya no necesitaban demostrar nada a nadie. Se habían elegido el uno al otro en las peores circunstancias. Y ahora estaban aprendiendo a vivir los mejores días, incluso cuando todavía parecían difíciles. La semana siguiente, Naila recibió una carta escrita a mano de un paciente adolescente que había estado viendo durante meses. Decía: «Me demostraste que puedo ser visto sin tener que cambiar mi forma de ser. Gracias por existir». Guardó la carta en el cajón del armario junto con las primeras notas de Gael y lo cerró con cuidado. Sabía que no era ni una heroína ni una santa. Ella era solo alguien que alguna vez creyó que no merecía ser amada y que, con el tiempo, aprendió a ser amada también. Su apartamento seguía siendo sencillo. No tenían una sala de estar grande ni un balcón con vista al mar, pero siempre había olor a café recién hecho, gatos en los rincones y libros abiertos sobre la mesa. Los domingos libres inventaban recetas y jugaban a las cartas antiguas. A veces peleaban por cosas tontas, otras veces se abrazaban en silencio durante largos minutos. No estaban tratando de ser perfectos, estaban tratando de ser sinceros, y ese fue el pacto más profundo que pudieron hacer. Gael solía decir, por las mañanas cuando Naila dormía un poco más antes de su turno: «Lo mejor de mi casa es cuando respira». Y ella, aun fingiendo estar dormida, siempre sonreía, porque la vida, después de todo, ya no se trata de ganar ni de demostrar. Se trataba de ser. Estar con alguien que conoce tus silencios, que te toma la mano incluso cuando dices que no la necesitas, que elige quedarse incluso cuando tiene el mundo entero como opción. En la última escena de esta historia, vemos a Naila vistiendo su bata de laboratorio, arreglándose el cabello frente al espejo del hospital, su mirada firme pero serena. Ella respira profundamente, toma su portapapeles y se dirige a otra noche de cuidados. En el pasillo se cruza con Gael. Él le toca el hombro suavemente y le dice: «Te veré en la sala de descanso». Ella sonríe discretamente, y mientras se aleja, escuchamos la frase que por fin ha aprendido a decirse a sí misma todos los días: «No soy invisible, me necesitan». Porque al final, el amor no la salvó, pero le recordó algo que la vida había intentado borrar. Nunca dejó de tener valor. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.